Bien, yo, digamos, voy a hacer una respuesta porque en este punto tengo ciertas objeciones y es que en el caso, voy a empezar por lo de izquierda-derecha. Yo generalmente utilizo esas categorías no porque crea que representen bien la realidad, sino porque me parece que son indispensables para la dicotomización del espacio político que genera el orden democrático. Es decir, no creo ni siquiera, a ver, que venga necesariamente como, a ver, parte de un pensamiento a nivel ideológico, de una dialéctica, sino que está inscrito en el propio origen de la democracia moderna. Que claro, obviamente es europea y puntualmente nos remitimos al modelo francés. Pero la gran pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué, digamos, se argumenta tanto que ese modelo, esa díada, como la llamaba Bobbio, esa díada no sirve para representar la realidad política es demasiado compleja como para pensarlo en términos de dos polos, ¿no? Izquierda, derecha, hay algo más que todo eso, hay muchas posiciones que son distintas y que no se pueden encajar supuestamente ni en la derecha ni en la izquierda, y sin embargo la gente en general sigue utilizando esas categorías. Yo creo que esas categorías tienen una función cognitiva, ¿no? Que es la de poder darle un mínimo conocimiento político, un mapa que es un plano, no tiene profundidad, no tiene ni siquiera altura, es un segmento. Acá está la izquierda, acá está la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que necesita saber un ciudadano normal que no se dedica a la historia de las ideas políticas, por ejemplo, para más o menos tener una aproximación a la ideología de los políticos que tienen lugar en su sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que a eso obedece que desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy se haya mantenido el uso. Y es un uso que ha trascendido fronteras, ha trascendido episodios históricos, ha trascendido etapas, guerras. No era lo mismo la derecha en la Segunda Guerra Mundial que lo que era la derecha en la Guerra Fría. No era lo mismo la derecha en la Guerra Fría de lo que fue la derecha en el siglo XXI, o de lo que es la derecha en el siglo XXI. Entonces, todo ese reacomodamiento a mí me va haciendo suponer que hablar de derecha e izquierda es prácticamente inevitable para la política, para el conocimiento político. ¿Perdón? Vos decís que es funcional, tipo pedagógicamente. Exactamente. A ver, yo te pongo un caso muy simple. Vamos a ver. Suponte que yo estoy en España, ¿no? Y en España yo freno a la primera persona que se me cruza por la calle. Y yo le pregunto a esa persona, a ver, quiero que me expliques la política española. Me han dicho que hay un sujeto que se llama Santiago Abascal y un sujeto que se llama Pablo Iglesias. ¿Cuál es de derecha y cuál es de izquierda? Yo te diría casi con un 99% de probabilidad que me van a contestar bien. Me van a dar una respuesta, Abascal es de derecha, Iglesias es de izquierdas. Bien, ahora, digamos, en reemplazo de la idea izquierda y derecha, hay gente que ha planteado, por ejemplo, la contradicción entre patriotismo y globalismo. Voy a poner esa contradicción como ejemplo. Paro a la misma persona y le digo, mire, quiero que me explique la política española, Abascal versus Iglesias, ¿cuál es patriota y cuál es globalista? Y yo estoy seguro que es muy probable que esa persona se quede tecleando, digamos, ¿y qué significará eso? ¿No? Entonces, esas categorías son más propias de aquellos que estamos metidos en un microclima y que por eso nos parece como una cosa sosa hablar de izquierda y derecha, porque nosotros sabemos que hay muchas más posiciones y que no nos van y que el mapa no es, digamos, de un solo segmento, no es de un solo eje. Entonces, ahora, ahí es donde yo digo, tiene una función política y es una función cognitiva, es darle un mínimo de conocimiento ideológico a un ciudadano normal, ¿no? Agustín, yo entiendo, y de alguna manera acá podemos hacer la metáfora de lo fáctico y lo deóntico. Fácticamente, siguiendo un esquema utilitario, funciona. Ahora, nos permite, para hacer un trabajo serio, acá es como que yo me pongo medio académico, digamos, ¿no? Sí, para hacer un trabajo serio, ¿no es hora de trascender esas categorías en pos de un análisis un poquito más riguroso? Por ejemplo,
Yo soy aristotélico, digamos, ¿no? Ujú, Y en política también soy aristotélico, en ética, en política, en economía, en sociedad, en antropología. Aristóteles, por ejemplo, desarrolla una moral que hoy sería llamada conservadora. Y ujú, supuestamente en el orden de la moral los conservadores son de derecha, ¿no es cierto? Pero sin ujú, embargo, Aristóteles habla de precio justo. Y en la justicia sinalagmática surge el concepto de justicia social, que es el concepto de la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Leyendo a el Evangelio a la luz de la metafísica de Aristóteles, de la política de Aristóteles, el tema de la justicia social. Ahora, resulta que el mismo Aristóteles, que en lo moral es tildado de conservador, en economía sería tildado de socialista por la derecha cuando habla de justicia social o de justicia sinalagmática. Entonces, de ujú, alguna manera, cuando uno trata de trascender esos esquemas, a mí me gusta utilizar en política los conceptos de el autor de la Constitución del 49, Arturo Sampay, ¿no es cierto? Que vos lo habrás estudiado, pues ujú. seguramente Sí, sí. formó parte de tu disciplina, Arturo Sampay. Él dice, en política lo fundamental es o sos realista o sos Ujú, idealista. En este sentido, me parece que es mucho más justo porque vos fijate, ¿sabés por qué vos terminás siendo resistido por aquellos que supuestamente eran enemigos del progresismo? Porque en realidad son idealistas y vos no sos idealista, ujú. vos sos realista. Eh, Entonces, cuando vos utilizás esas categorías, resulta que aquellos que parecían estar en contra del progresismo son progresistas, porque están utilizando categorías como izquierda, derecha, liberal, socialista, que están dentro de los esquemas del idealismo. Y como vos, que estás teniendo una formación aristotélica muy buena y que estás aprendiendo a pensar como un aristotélico, de repente se cruzan con que Agustín es a veces para algunos de izquierda, porque tiene algunos conceptos aristotélicos, y de repente para otros Agustín es ultraderecha. Pero en ujú. realidad vos sos aristotélico, sos realista, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, Agustín, yo entiendo lo que vos decís, lo acepto y valoro tu lucha, pero yo pienso que podríamos llegar a trascender esas dicotomías eurocéntricas que surgen del esquema de la Europa del Norte, digamos así, donde surge el progresismo, por estos esquemas premodernos, tardo Ujú, medievales, ¿cierto? Que es el idealismo y el realismo, porque de alguna manera nos permite atacar en conjunto no solo la política y la economía del progresismo, sino además la metafísica y la antropología. En ese sentido, cuando nosotros decimos que somos realistas, podemos articular todo un sistema de lucha, ¿me entendés? Y yo te veo en camino a eso, a articular todo un sistema de lucha en base al realismo político. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es Agustín Laje? Un realista, no es ni conservador, ni progresista, ni de izquierda, ni de derecha, ni conservador, es realista. O sea, la categoría que siempre utiliza Agustín para hacer política es la realidad. ujú, Y ujú. yo tengo Mira, eso vos sabés siempre. que yo tengo un problema que es justamente que los liberales me ven como un conservador y los conservadores me ven como un liberal. ¿Es Lo que así? pasa, a ver, a mí me interesa como ejercicio académico, efectivamente, la distinción entre realista e idealista. Y de hecho, algo que yo tenía pendiente comentarte es que mi visión de lo político incluso puede ser hasta más desagradable para mucha gente que se ha leccionado contra el populismo, por ejemplo. Mucha gente que ha consumido estas versiones toscas y pobrísimas intelectualmente sobre el populismo, que te los reducían en un videíto de 5 minutos con una mujer atractiva y con unos dibujitos en pantalla, entonces ya todo el mundo pensaba que sabía lo que era el populismo. Y yo en verdad he sido formado en política, no en la filosofía clásica, digamos, o premoderna, sino peor. Yo he sido formado en la filosofía política de Laclau y de Chantal Mouffe. O sea, te imaginarás que mi visión de lo político es totalmente schmittiana, agonística, pero Schmitt era un realista. Ah, Schmitt era un tipo realista. Y entonces hay algo del liberalismo que yo no soporto, que es la visión pluralista y consensual del espacio social, ¿no? En donde se supone, bueno, no hay simplemente intereses distintos y esto se gestiona como una empresa.
Bueno, ese es el fin de lo político, ¿no? La política está en la adversidad, en el conflicto. O sea, hay antagonismos sociales. Claro, no El el tema es, consenso, sino el disenso. Claro. claro, a ver, y aparte, no habría consenso de no haber previamente un conflicto. O sea, me estás poniendo la carreta por delante de los caballos. O sea, si me Exacto, estás diciendo que en el espacio exacto. social pluralista la política es igual a consenso, mi respuesta sería, ¿y de dónde provino ese consenso sino de un conflicto previo? Entonces, a mí en el reconocimiento, eh, digamos, ontológico de lo social como un espacio instituido por el conflicto, que termina instituyendo a la sociedad con ciertas instituciones que surgen de guerras, revoluciones, conflictos entre grupos sociales, etcétera, etcétera. Yo necesito demarcar la frontera que separa el ellos del nosotros, primero que nada. Y esa frontera del ellos y el nosotros vos la estás planteando ahora mismo como una frontera que está dividida entre el realismo y el idealismo, por ejemplo. Ahora, mi reflexión ya no en clave filosófica, sino politológica, sería, ese significante tiene la potencia como para significar una cadena hegemónica de articulación de demandas. Lo traduzco un poco más simple. En la política hegemónica lo que uno hace es engarzar distintos eslabones, digamos, de distintos demandas y sujetos. Por ejemplo, la nueva izquierda, ¿qué engarza? ¿Qué articula? Esa es la palabra. ¿Qué articula? Articula feminismo con LGBT, lo articula esto con el indigenismo, lo articula con el ecologismo y va armando una cadena. Y esa cadena después la tiene que denominar de una forma. Hay que denominarla para darle una consistencia política que identifique a este nosotros que estamos siendo. Bueno, ahí es donde yo... ¿Cómo? El input. Claro, y ahí es donde yo digo, bueno, la gente habla de derecha e izquierda. ¿Por qué no asumimos la posibilidad de darle otro contenido, un contenido distinto, total? A ver, el contenido de la derecha de la Guerra Fría no era el mismo que el de la Segunda Guerra Mundial, que no era el mismo de la época de la Revolución Francesa. Entonces, hoy puede tener otro contenido totalmente distinto y tener fuerza política. Y cierro con esto. Y el ejemplo de éxito en ese caso, a mi juicio, fue Vox. Vox, en lugar de decir, no somos de derecha, dijo, ok, sí, nos quieren decir de derecha, sí, somos fachas, incluso llegaron a decir, somos fachas, sí. O sea, si ustedes dicen que esto es ser de derecha, somos de derecha, ya está, ¿qué me importa? Lo asumo, y ahí empezó, digamos, un éxito de apropiación de lo que era un insulto. Por eso, cierro con esto, yo identifico que políticamente tiene mucha potencia esa dicotomía porque es la que usa el hombre común, ¿no? Sí, mirá, me surgió ahora decirte, ¿no? Porque te respeto mucho. Yo creo que la actitud tuya cuando escribiste el libro de la Nueva Izquierda, y creo que te escuché decirlo, fue realmente en el escenario político, libros que combatan al progresismo y a la ideología de género no hay. Y creo que una vez dijiste, si yo quisiera ir a una librería y comprarme un libro que critique la ideología de género, no lo encuentro. Bueno, si yo quiero leer un libro que critique la ideología de género, voy a escribir un libro que critique la ideología de género. Y ese paso tuyo es un paso de alguien que no está pensando en esa lógica, ¿no es cierto?, de, bueno, vamos a ver qué está puesto en el escenario y vamos a luchar en base al escenario que está dado, sino que vos tenés la fortaleza y la creatividad de crear escenarios nuevos. Entonces, lo que yo te digo no es tanto en términos de las pulsiones políticas que a veces nos absorben, sino más bien en términos de, si vos tuvieses que crear un escenario ideal en el cual nosotros demos una puntada inicial para crear un marco de interpretación, un marco hermenéutico que permita al pueblo hispanoamericano trazar nuevas fronteras y nuevas delimitaciones y nuevas categorizaciones, ¿no crees vos que sería más conveniente trazarlas de esta manera que de esta otra manera? No pretendo que me respondas en vivo, pero sí sería bueno que, qué sé yo, por ejemplo, algún día tomando un café podamos charlar de esto. La manera ideal de trazar o de cortar el esquema hermenéutico es este, y no aquel. Digamos, aquel funciona en términos utilitaristas, pero en términos de dar una nueva cavada que al pueblo hispanoamericano
corte de cuajo, digamos, el problema del progresismo, hay que sacar de cuajo el esquema dentro de la filosofía moderna, porque en el fondo, dar la lucha con las categorías modernas, es decir, europeas, en el fondo es saltar del sartén a la olla, pero nunca es, de alguna manera, cortar de fondo la cuestión. Y es por eso que aquellos que parecían estar del lado de la derecha, en realidad le hacen el juego a la izquierda, porque son maneras impropias de cortar sanamente, digamos, el esquema político. Pero claro, yo te estoy hablando de la exquisitez de la biblioteca y no de las pulsiones de la política. Si yo tuviese que jugar en las pulsiones de la política, yo cierro fila con vos, Agustín. No, yo lo sé. Claro, de hecho te iba a decir que, a ver, acá creo que hay una diferencia de niveles de análisis. La diferencia que se puede encontrar entre, digamos, la política y la metapolítica, ¿no? Vos estás hablando desde la metapolítica y yo estoy hablando desde la política. Y obviamente la metapolítica es la superficie profunda sobre la cual la política se desarrolla, se despliega. Con lo cual, esa superficie profunda es la que estaría sujeta, a mi juicio, a lo que llamamos batalla cultural. Entonces, la batalla cultural, que no es una batalla electoral, y por eso es metapolítica y no es meramente política, no es una batalla que esté instituida, a ver, no es una batalla que dependa de normas, es una batalla que instituye normas. A diferencia de la política que está realmente sujeta, bueno, 4 años, cada 4 años nos recambiamos el presidente y lo votamos de esta forma y este es el procedimiento. En la batalla cultural la verdad es que no hay procedimiento. Uno es un espacio anárquico, de hecho, ¿no? O sea, es el espacio anárquico de lo cultural porque es meta, o sea, es metapolítico. Entonces, en ese espacio, ¿perdón? Es la guerra de todos contra todos. Claro, o sea, de hecho es bastante jovesiano, sobre todo para nosotros porque no estamos organizados. Ahora, la batalla cultural se puede organizar y de hecho ellos, o sea, el ellos del cual estamos hablando, el progresismo, está muy bien organizado en su batalla cultural. Entonces yo creo que este corte o esta hermenéutica de dónde ponemos la frontera que vos estás proponiendo me parece súper importante y súper interesante y hay gente que le está proponiendo de otra forma también. Como te digo, gente que está diciendo, no, hoy la verdadera ruptura es entre los patriotas y los globalistas, por ejemplo. Eso lo dice César Vidal o lo dice también Miklos Lukács, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que mirando distintos niveles de la problemática ponen la fractura en uno u otro lugar. Yo, en este caso, que he estado hablando desde el nivel político y no metapolítico, es donde digo, chicos, busquemos un nombre, o sea, una ruptura que le sirva a la gente para poderse ubicar ideológicamente de una forma muy simple y que sea parte de algo que ya le suene al hombre común. Esto de nueva izquierda, por ejemplo, cuando Marcuse empezó a hablar mucho de la New Left, fue algo muy digerible por toda la izquierda progresista, porque ya conocía el significante izquierda y lo apropió, nueva izquierda. Yo en algún momento dije, bueno, empecemos a hablar nosotros de la nueva derecha, pero ahí nomás, obviamente, hubo mucha gente que me dijo, no, mirá, yo tengo este argumento y este otro, como los que vos me estás planteando ahora, que me parecen excelentes, o sea, me parece genial que este tipo de discusiones se den, porque se tienen que dar a un nivel metapolítico, pero después tiene que haber una superficie política, tiene que haber una consecuencia política que es, bueno, a ver, ¿qué surge de esto, no? O sea, ordenamos a la sociedad y ordenamos las categorías de esta forma. Y ahora la política también es el arte de lo posible, ya en un nivel empírico, fáctico, y también es, digamos, la forma, bueno, esto no creo que te haya gustado mucho, pero es el arte, digamos, de hacerse cargo de una realidad en la cual hay poder y en la cual hay una disputa por ese poder, ¿no? Y nosotros vamos a buscar poder o vamos a, bueno, imaginar la sociedad o discutir, digamos, cuestiones que no se materializan finalmente. Sí, yo, bueno, te preguntaría entonces ahí, Agustín, sí. Vos entonces estás trazando tu disputa en el ámbito metapolítico, es decir, en estas pulsiones que van de, digamos, de lo académico a lo performativo, o estás en el ámbito, estás dando, digamos, tu disputa cultural en el ámbito de lo político, es decir, en el que va de lo performativo a lo discursivo.
Bueno, es justamente como iniciamos, que yo te dije, yo me di cuenta que si hacía vida académica, yo me iba a quedar en una, digamos, en una nada en el sentido de no poder performar absolutamente nada. O sea, sí, con un puestito en una universidad, cómodo, etcétera, escribiendo un paper y demás, pero después la consecuencia política de todo ese trabajo no creo ni siquiera poder tratar de impulsarla. Entonces yo siempre estoy buceando entre ambos niveles. Es decir, trato a lo que yo le dedico mi tiempo en producción intelectual sea pensado para que tenga una consecuencia política. Claro, si se queda solamente como una elucubración, por mi forma de ser y por mi proyecto, en mi caso, no me sirve demasiado. Cuando yo buscaba libros contra la ideología de género, por ejemplo, ya que lo mencionabas recién, y vi que no había, decía, bueno, acá hay una lucha que es totalmente desigual. Es decir, tiene que haber un libro contra la ideología de género, no simplemente como un ejercicio intelectual de buscar el saber por el saber mismo, sino que ese saber que yo tengo que buscar tiene que además tratar de generar una lucha. Y ese libro generó una lucha, o sea, o digamos, le dio posibilidades a gente de poder hacerse de algunos nuevos argumentos y poder luchar, ¿no? En ese sentido, yo soy una combinación bizarra de las que yo te hablaba recién, ¿eh? O sea, No, cuando sí, yo sí. dije que los libertarios son una combinación bizarra, yo soy una combinación bizarra. Entre un poco de austríacos, un poco incluso de postmarxistas, un poco incluso hasta de Foucault, que lo hablamos recién, mi tesis de máster es en Foucault. Soy una combinación bizarra. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, yo estoy en un círculo de tomistas en la Argentina, ¿no es Sí. cierto? Y se habla mucho de vos, ¿no? Y esa es un poco la crítica del tomismo hacia Agustín Laje, un poco, ¿no? Mm, Es decir, como que de algún lado te vemos como utilitario, ¿no es cierto? Como mm, pragmático, pero yo el otro día te escuché en el crossover con Chinda y con Javier Milei y con Nicolás decir una definición de política que me encantó. Vos dijiste, la política es el arte de articular a los semejantes y no a los sí. idénticos. O sea, yo pienso que vos ahí estás pensando y diciendo, bueno, pero a ver, si yo voy a hacer política basándome en una estructura metapolítica que sea dogmática y donde todos estamos de acuerdo en todos los puntos, no voy a articular ningún proyecto político y en términos electorales no te vota ni el fiscal de mesa, que es lo que termina pasando con las políticas dogmáticas, digamos así. Entonces yo pienso que vos te pones en una especie de trasfondo en el cual vos podés articular las diferencias, digamos, de alguna manera trazando líneas en común. Y yo creo que ese es el valor que tenés. Entonces yo cuando te evalúo, o cuando yo te valoro, en el sentido de cuando te trato de captar tu valor, por un lado, digo, pucha, qué pena, es muy pragmático, me gustaría que sea más realista, pero por otro lado digo, bueno, pero es la única manera de articular el proyecto político. O sea, es como que me quedo ahí, ¿viste? Como diciendo, bueno, a ver, Sí, si yo a no Agustín lo sé. traigo a dar una clase de metapolítica en la academia, seguramente es más realista. Sí, Seguramente es más sí, realista. no, claro, claro que sí. Pero, a ver, mira, te digo algo. Eso es producto de. Yo no tuve una formación sistemática. Un tomista tiene una formación sistemática. ¿A qué me refiero con una formación sistemática? Bueno, fuiste a una universidad donde es tomista y donde has estado estudiando filosofía desde ese punto de vista en adelante. Imagínate que yo fui a la Universidad Católica de Córdoba, no a la de Salta, sino a la de Córdoba, que es jesuita y que tenía una facultad, tiene una facultad de ciencia política que es postmarxista, es postestructuralista, es una cosa, bueno, donde yo me formé, entonces uno bebe, ¿no? Uno bebe también mucho de la formación que ha tenido en la universidad, a pesar de que en mi caso yo me iba formando por otro lado, y ese otro lado por el cual yo me formaba era por la escuela austríaca. O sea, yo he seguido sobre todo muchísimo a Hayek, y en la Universidad de Navarra he tenido más contacto con Aristóteles, con Santo Tomás, etcétera, Mirá ¿no? que, Y vos lo eso leíste, obviamente me enriqueció muchísimo. Pero te aclaro una cosa nomás porque, claro, hay gente, no a vos, sino a la gente que escucha del otro lado. Porque veo ahí que hay gente que pone, pero Agustín no hace política. Depende qué entendamos por política. Yo no voy a ser candidato político, yo no hago carrera política, yo nunca me afilié a ningún partido político. Me han ofrecido ser candidato político, incluso para las elecciones de ahora. Me han pedido de varios partidos que lo sea, pero no es mi rol.
Mi rol es otro, totalmente distinto, pero que no por ello deja de ser político, que es el rol de tratar de unificar distintos sectores, unificar conservadores, liberales, patriotas, nacionalistas, tomistas, con no sé, bueno, y así, ¿no? Lo que hablábamos recién. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la política, como decías recién, trayendo a colación otra charla, es el arte de acercar a los similares, y ese acercamiento tiene que ser también intelectual, no tiene que ser solamente un acercamiento de qué interés en común tenemos, sino también, bueno, ¿qué pensás? Bueno, yo quizás no estoy de acuerdo al 100% con vos, pero te puedo entender y vos entendés mi argumento y pensamos que si bien no somos idénticos, somos similares. Es decir, tenemos una visión de país similar, no pensamos exactamente lo mismo, pero es similar la visión de país que tenemos y nos estamos enfrentando a un ellos que son los mismos. Entonces, ¿por qué no somos un nosotros? Esa sería la pregunta política. ¿Por qué entonces, si ellos son ellos y ellos se han configurado al calor de unir similares, nosotros no somos un nosotros? Y esa es eso es lo que políticamente yo trato de hacer. Y ojo, yo puse un poco, digamos, alardeando en mi Instagram, en un posteo reciente, puse, eso es política con P mayúscula. O sea, es política con P mayúscula entendida, digamos, como una lucha que va mucho más allá de quién gana ahora un puestito en el Congreso o en una intendencia, ponele, ¿no? O lo que fuere. Así que, bueno, eso es lo que yo entiendo por la política y eso es lo que yo trato de hacer. No, y se nota que lo haces, y de hecho que lo haces mejor que cualquiera de los que desde el calor de su hogar te critican, pero no son capaces de articular ningún proyecto político, ¿no? Así que se los digo a mis colegas de la UBA, que están muy inquietos y que me están escribiendo, que se queden tranquilos, porque ustedes nunca van a hacer nada, porque usted no lo va a votar ni el fiscal de mesa, porque no los conoce nadie. Entonces, digamos, ustedes están condenados a ser archivistas, a leer Lionesco y Marionesco en el archivo histórico, y está muy bien. Ahora, Sí. en algún momento, cuando se carguen la Argentina, ustedes no van a poder ir ni al archivo histórico. Así que Sí. nosotros lo que estamos haciendo porque muy probablemente no haya Argentina si esto sigue así dentro de 20 años, ¿no? Entonces, por eso es que valoramos, los que estamos en la academia, valoramos a Agustín Laje porque él es como el nexo entre nosotros, que estamos en una covacha, y las pulsiones de la política. Por eso en ese ambiente hay ciertas ambigüedades que son notorias de las pulsiones de la política, ¿no? Claramente. Sí, Es decir, sí. si yo tuviese que aconsejarte, yo te digo, por ejemplo, formate en Sampai. Sampai te va a dar todas las categorías para articular todas tus intuiciones de una manera coherente. Y bueno, Ok. capaz que en algún momento, si lees mucho a Arturo Sampai o a Tomás Casares, que son grandes tomistas que han articulado todas tus intuiciones, la que yo te veo a vos, han articulado en una antropología, una ética, una filosofía del derecho, una filosofía política. Y yo te noto que si vos lees a Arturo Sampai, vas a decir, esto es, ya no necesito yo tomar de acá y de acá y de allá y de allá, porque es un proyecto articulado. Así que bueno, te dejo ese desafío cariñoso. ¿Cómo? Mira, ya lo estoy anotando, voy a buscar. Yo compro en general mis libros te lo comentaba hoy por WhatsApp. Mercado Libre, que los tienen siempre usados y con buenos precios. No es un chivo, ¿eh? No me está financiando Mercado Libre, aclaro a la gente. Ojalá tuviese ese sponsoreo, pero no, a nosotros no. Arturo Sampai. Introducción a la teoría del Estado de Sampai, así una cosa. Excelente, excelente. El autor de la Constitución del 49. Fíjate, así, sí. Impresionante, impresionante. Mira, yo te puedo asegurar que ahí está todo. Nosotros, obviamente, en Derecho Constitucional algo mencionaron sobre Sampai, pero no lo hemos estudiado en ciencia política, es decir, como nombre y alguna cosilla por ahí y nada más. Jonathan, mira, yo te agradezco a vos, ya llevamos 1:50 y después este video, si llega a las 2 horas, va a ser inmirable por esto queda guardado, entonces esto se va a poder seguir mirando. Pero si te parece, lo vamos dejando acá para que, bueno, la gente no se desanime a la hora de ver cuánto dura. La verdad que la he pasado genial, ha enriquecido muchísimo el canal tu presencia, ha sido una charla muy rica, yo creo que para mí, para toda la gente
que lo ha estado mirando desde el otro lado, porque te cuento que nunca hemos bajado la audiencia, ha siempre subido, estamos casi en 4.000 personas mirando esto. Le pedimos a la gente que nos ayude a difundir este video. Si te gustó y estás del otro lado y decís, bueno, la verdad valió la pena, danos una mano. O sea, no te cuesta nada. Copias el link, lo pegás en tus grupos de WhatsApp o en tu Facebook o en tu Twitter o donde sea y nos ayudás muchísimo para que esto se difunda. Además, los invito a que sigan el canal de Jonathan Ramos. Como verán, se van a poder enriquecer muchísimo. Es un filósofo de primera, ha quedado plenamente demostrado en esta conversación. Tiene videos muy interesantes, muy buenos, así que síganlo, pónganle like y todas esas cosas que los youtubers siempre dicen, porque si bien parecen a veces medias ridículas, tienen una función, que es ayudarnos a difundir, ¿no? Cuanto más like tiene un video, YouTube mejor te lo posiciona en los buscadores. Gracias, Jonathan. Para mí realmente fue muy rica esta charla. Al último nos desviamos de tema, pero fue muy bueno para poder intercambiar dos posturas distintas sobre el tema de la metapolítica o de la política. Me pareció excelente. Aprendí mucho, además, aprendí muchísimo de toda la charla con vos y por lo que leo en este momento, la gente también. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, Agustín. Y dos cosas, como filósofo y académico te admiro, y como cristiano oro por vos para que el Señor te siga sosteniendo. Yo no sé si sos cristiano o no, esa me la perdí, Sí, pero sí lo soy. yo rezo para que Dios te dé fuerza, porque los que te odian hoy son más fuertes que vos, pero no más inteligentes. Así que oro por vos para que el Señor te dé fuerza para seguir adelante. Muchas gracias, Jonathan, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un abrazo y hasta la próxima.